Empezáis a verla. Inicialmente, Diego Carreira Flores nos va a hablar un poco, nos va a situar en el panorama de la infraestructura verde y después Luis Gómez Orellana, los ambos técnicos del IVADER, nos va a comentar más específicamente el proyecto Empezáis a verla. Acabaremos aquí las presentaciones y haremos un pequeño paseo por la zona de alrededor del auditorio, y aquí iremos viendo in situ algunas de las soluciones adaptadas a la naturaleza que se van a aplicar dentro del proyecto Empezáis a verla para cumplir los objetivos del mundo. Os paso con Diego. Vale. Bueno, antes de nada, deciros que me gustaría también, si queréis interrumpirme, participar en este taller, no es una ponencia magistral, si en cualquier momento tenéis dudas o cualquier cosa, paradme y podemos comentarlo. Me gustaría si puede ser más dinámico y tal, por mí, genial. Entonces, primero de nada, pues me apetecería saber, si me podéis dar una pincelada rápida, ¿qué nivel de conocimiento de infraestructura verde tenéis del 1 al 10? Si sabéis mucho, si sabéis poco, o si creéis cómo estáis, cuál es vuestro sentimiento al respecto. Así que no sé si queréis, empezamos por ahí, para situarme un poco también a la hora de ver cómo abordar después también la visita y eso. Vale, hombre, yo me sitúo en un 5 o 6. Vale. No ha probado, evidentemente hay mucho que Sí, a ver, vale, seguimos. Vale, estamos todos por ahí. Sí. Vale, también. Me gustaría saber cuál es la motivación para asistir a este curso, a este taller. Si es simplemente por información, para intentar aplicar lo que podáis ver sobre las tendencias actuales en infraestructura verde a vuestros ámbitos de trabajo, o por dónde van un poco los tiros. Sí. Bueno, a ver las nuevas tendencias y un poquito sobre saber efectivamente hacia dónde tenemos que ir. Vale. Sí, básicamente implantación de estos criterios, pues llevarlos a práctica, ¿no? Vale. ¿Más de implantación de criterios o en parte también de cómo intentar adaptar, por ejemplo, una estrategia local, o ambas cosas? Bueno, eso se había planteado el asunto. A ver, sí, falando no caso concreto, yo sí que levamos feito cosas en canto o que ahora se chama infraestructura verde ou solución baseada na natureza, levamos feito xa, desde hai algún tempo. Entonces, hasta ahora fixemos cousas máis ou menos como un plan, pero agora queremos xa de unha maneira, digamos, aprender a redactar ou aprender a redactar ese plan e continuar co que le vamos a facer mellorar incluso, non? Sí, efectivamente, la infraestructura verde realmente tenemos creada todos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora habrá que ver cómo vas creando ese nexo, cómo vas uniendo cosas para adaptar un poquillo a la estrategia, ¿no? De que estamos hablando. Vale. ¿Y alguna otra cosa? ¿Sabríais definir, aunque sea de andar por casa, de manera sencilla? Bueno, de todos modos también me gustaría hacer un inciso sobre esto. Voy a intentar ser casi lo más concreto posible, no me voy a enfocar tampoco en un plano muy técnico, porque creo que al final es la manera de conseguir 4 o 5 conceptos básicos y que eso vale por lo menos bien. ¿Sabríais definir lo que es infraestructura verde o qué entendéis sobre infraestructura verde, o hacer, si queréis, un brainstorming de conceptos clave que tiene la infraestructura verde, conceptos claves como objetivos, por ejemplo? ¿Alguno? Venga, decidme cosas. O objetivo fundamental é a reducción do CO2, Bueno, eso podría ser algo, y eso nos lleva, esto nos enlaza con cambio climático. Vale, más cosas.
Vimos cosas aquí, hoy. Venga, diciendo cosas. Eficiencia de energía. Vale, podría estar incluido para utilizar, pues, digamos, métodos, cambiar un poco el paradigma anterior de aplicar soluciones grises. Por ejemplo, poner césped, lo que hablamos antes, eso requiere un gasto energético de, pues, simplemente de riego, de cortas, y pasarlo hacia unos sistemas de pradera, con menos riego, menos cortas, menos inversión. Más cosas que se puedan que asociéis a infraestructura verde. Conectividad, perfecto. Entonces esto lo podemos asociar a biodiversidad, mejora de la biodiversidad, de la conectividad. ¿Qué más cosas? ¿Tenemos alguna cosa que se os ocurra más? Circularidade. O tema do reaproveitamento. Es para, digamos que podría ser más indirecta, pero sí que forma parte. Fomento de actividades sostenibles, economía circular. Sí. También. Vale. Y todo esto de infraestructura verde, al final, ¿qué creéis que puede ser también el objetivo? General. ¿Qué vemos? ¿Para qué hacemos todo esto? Climático, ¿no? Introducir os efectos, ¿no? No cambio climático. Sí, claro, pero eso está ahí. A ver si no sé cómo explicarlo. Para que me entendáis. Vale, cambiamos el cambio climático, somos conscientes de que hay que reducirlo, mitigarlo, etc. ¿Pero para qué? Pois a infraestructura verde é a infraestructura originaria, tratar de volver ao inicio no sentido de que a intervención humana sea unha simbiosis, porque realmente o originario é a infraestructura verde, que é a originaria, e a infraestructura artificial sea menos impactante, que nos sirva a nós, pero sea menos impactante que a estructura original. Bueno, en este caso, donde yo quería llegar, no son palabras mías, de hecho son palabras que dijo el otro día la directora general en una charla. En el fondo, la infraestructura verde lo que repercute también es en nosotros, en nuestra calidad de vida. Si adaptamos, mitigamos el cambio climático, la isla de calor, pues vamos a estar justos somos nosotros. Si salimos a un área verde o naturalizamos las ciudades y tenemos más acceso a zonas verdes, pues los que vamos a utilizar esos servicios somos nosotros, y al final la infraestructura verde está para mejorar nuestra calidad de vida. Bienestar, salud, etc. Vale, pues bueno, tengo aquí muchas diapositivas, voy a ir hablando de bastantes cosas. Si creéis que son cosas que ya habéis visto, ya conocéis, pues avanzo. Después va a ir mi compañero Luis explicando ya actuaciones del proyecto Salsa. En cuanto a ese contexto, bueno, somos del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desenvolvimiento Rural de la Universidad de Santiago de Compostela. Estamos participando en el proyecto Entresar Isabela, un proyecto de renaturalización de ciudades del año 2022. Somos socios con el Concello de Santiago, y nuestra parte es fundamentalmente la redacción de la estrategia y el asesoramiento y seguimiento de las acciones que fueron el proyecto, se fueron aprobadas por la Fundación de Biodiversidad, y hay que ejecutarlas. El IBADER es un instituto bastante grande, somos más o menos sobre 60 personas, entre investigadores, profesores de gente vinculada, de ámbitos diferentes: ingeniería, ingenieros, biólogos, gente de economía, de empresas, de derecho, no sé si se me está escapando, pero bastante multidisciplinar. Pues estamos todos aquí. Vale, entonces, en cuanto a infraestructura verde, la definición que está recogida tanto por como veis aquí, por la estrategia europea, nacional y gallega, es una red ecológicamente coherente, estratégicamente planificada de zonas naturales y semi-naturales y de otros elementos ambientales, diseñada para gestionada para la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen. Esto, como veis aquí, es ley, entre comillas, va a misa, ¿no? Son documentos aprobados a nivel europeo, nacional y gallego. En torno a la infraestructura verde hay una serie de documentos que la soportan, que la
refuerzan y muchos estudios para llegar a la estrategia. En este caso, a nivel nacional, pues se fue aprobada en 2021 y como veis tenemos, bueno, tanto obviamente tengo ahí representado tanto el BOE está aprobado, tenemos una serie de documentos de bases científico-técnicas, una serie de guías de metodología de identificación de elementos y tenemos bastante bibliografía disponibilizada por el Ministerio que podemos consultar y tratar. Esta estrategia, las estrategias de infraestructura verde, tanto como la europea, nacional y gallega, es un contexto que está analizado y unas derivan de las otras y todas tienen una visión a 2025, cuentan con 8 metas generales y 50 líneas de actuación. Lo primero fue la europea y la nacional y la gallega van asumiendo esta visión, estas líneas y estas metas. En cuanto también a los documentos que vienen asociados a la infraestructura verde, pues veis aquí más guía de restauración ecológica, guías prácticas de restauración ecológica del Ministerio. Insisto, hay muchísimo documento libre de acceso para poder que soportan esto, incluso documentos vinculados. La estrategia galega, bueno, no sé si lo conocéis, voy a ir dando pinceladas, ¿vale? Insisto, si creéis que esto está superado, paso y seguimos. Fue aprobada en 2024, el DOGA salió en este año, en 2025, y es la primera estrategia autonómica aprobada y en línea con lo dispuesto tanto en la nacional como en la europea. En este caso, por lo que estamos hoy aquí, vamos a intentar hablar también de cómo hemos diseñado la estrategia local de Santiago de Compostela y un poco cómo fuimos dando un poco la estructura y etc. De acuerdo con lo dispuesto en las anteriores, nosotros tenemos un documento estratégico y aparte una propuesta de elementos de infraestructura verde que vamos a ver un poco más adelante lo que son y os diré cómo los hemos diseñado. Bueno, la introducción, como hemos visto, infraestructura verde, visión a 2050, 8 metas y 50 líneas, asumida por europea, nacional, gallega, y en este caso tendremos que adaptarlas a las locales. También decir que a día de hoy la estrategia de infraestructura verde de Santiago y adaptación al cambio climático de Santiago sería la primera estrategia de infraestructura verde. Hay otros municipios, otros concellos que tienen estrategias de infraestructura verde aprobadas y vigentes y actuales, pero esta sería la primera que está adaptada a los estándares y a la normativa vigente, porque es posterior a la autonómica y por lo tanto hemos adaptado a esta normativa. Bien, las estrategias de infraestructura verde también nos van a definir los elementos. Estos elementos, bueno, veremos ahora más adelante, se tratan de gas núcleos, corredores ecológicos, elementos multifuncionales y elementos. En nuestra estrategia de infraestructura verde asumimos estos elementos y los adaptamos al contexto municipal de Santiago. Bueno, perdonad porque por tema de versiones, imagino, de Excel o de PowerPoint, pues está un poco todo esto. Bueno, en cuanto a la infraestructura verde de Galicia, todos estos elementos los podemos ver. Hay una cartografía que está compuesta de elementos que la podemos consultar en la página web del visor cartográfico. Lo mismo, este sería el marco conceptual que viene adaptado de la nacional y de la europea. Se trata de tener unos objetivos, hacer una formulación que se concreten en líneas de actuaciones como actuaciones concretas. Vale, los elementos de infraestructura verde. Esto es conocido, nuevo para vosotros. ¿Me paro un poco más o avanzo? ¿O hago un refresh? ¿Cómo estamos aquí? Bueno, voy diciendo, si veo que voy tarde, voy a acelerar después. Bien, por un lado, tenemos áreas núcleo, áreas nucleares, corredores ecológicos, amortecimiento, multifuncionales, elementos urbanos y otros elementos. Esto sería un poco la representación de la infraestructura verde. Vemos que tenemos unas zonas, núcleo, serían zonas, digamos, de alto valor natural, que podemos y debemos conectar mediante corredores a otras zonas. Estos corredores pueden ser, por ejemplo, corredores continuos o corredores de lo que se llaman stepping stones. Digamos que tenemos ciertos parches,
hay zonas en las que no se puede hacer una cosa continua, tenemos ciertos parches que mejoran la conectividad entre estos puntos. A nivel urbano, podemos estos parches, estos pequeños zonas pueden ser nuestras áreas verdes municipales. Esto sirve para mejorar la conectividad de especies, aves o lo que sea, entre diferentes puntos. Bien, áreas núcleo. ¿Qué son? Las áreas núcleo son aquellas que son espacios naturales protegidos, reservas naturales, parques, etc., o espacios protegidos Red Natura 2000. Estos son, digamos, hay un marco legislativo y se asumen estas zonas nucleares que ya están definidas de esta manera. Áreas pronucleares. Las áreas pronucleares se definen a nivel local o subregional y son básicamente zonas, ecosistemas bien conservados y sistemas de alto valor natural. No tienen por qué tener una figura de protección más elevada, sino la que le quiera dar, por ejemplo, el municipio, en este caso, el concello de Santiago de Compostela. Después veremos las que estamos proponiendo actualmente. En este caso, las pronucleares son sí. un caso particular de Galicia, ¿no? Esas no Sí. están en la europea ni están en No, la estatal. exacto. Correcto. Sí. Digamos un poco, ¿no? Sí, es, digamos, darle un mayor nivel. Y para el ámbito local son muy interesantes, ¿no? Exacto. Sí. Se definen a nivel local las pronucleares. Correcto. Ahí entrarían los ENIC, los EPIC, todas No, estas eso cosas. está- Eso ya es zona- Esos están en Eso ya es área nuclear, sí. ¿Eh? En las nucleares. Sí. Sí, porque tiene A una pesar de Son- que forman son parte de la espacios. Secretaría. Sí, son espacios protegidos, sí. Vale, en este caso, bueno, por adelantar un poco, nosotros la propuesta de elementos que tiene aquí Santiago es la zona del jardín botánico y la selva negra. Son zonas que están, digamos, naturalmente bien conservadas, son espacio público, son... O sea, son las zonas como de, no sé qué tipo de figura hay en el ordenamiento, o sea, en los planes municipales y demás, pero será lo que está en los planes que no aparece recogido en la normativa autonómica. Correcto, sí. Es eso. Espacios que o Concello quera darlle unha importancia porque teñen un valor ambiental. Y que ese nivel se lo tiene que dar el concello porque al final es el que conoce más en profundidad su territorio. Sí, que a lo mejor a su escala es muy Exacto. interesante, claro. Claro, tanto como por circunstancias como por titularidad pública del terreno, etcétera, etcétera. Vale, en este caso, para definir las áreas pronucleares es donde entran los proyectos como el Green Gap o el Sarsarela, porque definen a un nivel subregional, tanto local como un poco menor. Corredores ecológicos. En este caso, el corredor ecológico se define, como es ahí, la extensión del territorio, configuración variable, etcétera, etcétera. Son, como vimos, las zonas territoriales, está desastroso esto, lo siento. Son las zonas territoriales que unen unas y otras. En este caso, los corredores ecológicos que van a intentar hacer unir estas zonas núcleo. Tenemos estos mapas de Red Natura 2000, en los que se trata de unir estas partes. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de corredor ecológico que nos está uniendo esta zona núcleo con un corredor marisma, corredor río, con otras zonas núcleo. Esto sería el concepto de corredor. Tenemos diferentes tipos, corredor río, que sería lo que es la lámina de agua, fluvial, y acuáticos muy modificados, dependiendo de si son zonas más modificadas como ríos urbanos, etc. En estos corredores lo que se trata no solo de intentar definir lo que es la lámina del agua, sino las zonas asociadas, incluso la zona de inundación y toda la zona de afección del río. Aquí vemos, por ejemplo, mapas de riesgo de inundaciones, que sería la parte que sería lo que corre. Y aquí tenemos, obviamente, el corredor acuático muy modificado en zonas de embalses, donde obviamente es la lámina de agua y funciona como corredor. También tenemos corredores terrestres, y en este caso, como veis, pues son un corredor que está entre dos zonas, áreas núcleo de la ceca casco. Lo mismo en este ejemplo. Vale, nosotros también tenemos un tipo de corredores que se llaman corredores de interés paisajístico, que están asumidos desde el catálogo de las áreas de especial interés paisajístico, que normalmente también forman parte se asocian en corredores, en otros. No tengo que mojar. Pero bueno, Santiago es el corredor, que es el corredor de Tambre, y entonces en esas zonas hay corredor fluvial y zonas de interés paisajístico que entran dentro del corredor fluvial. Bien,
En este caso, pues esto es una representación de la reserva de biosfera de Ribeira Sacra, donde vemos en naranja las zonas núcleo y en verde lo que serían los corredores, para intentar hacer una planificación del territorio en cuanto a la gran partida posible. Áreas de amortecimiento, bueno, pues son estas áreas, digamos, estas áreas buffer que rodean esta parte, para, digamos, como aquí, estar establecidas en la periferia de zonas núcleo y de corredores que actúan como tapón entre estos elementos y la matriz del paisaje. Bien, esto puede ser un ejemplo en el que podemos ver la zona núcleo, el corredor y la zona de amortiguación para un poco antes de la zona núcleo, que es la que tiene más valores de naturalidad y valores naturales. Bien, voy a un poco más. Y bueno, después la estrategia gallega también ha definido las zonas multifuncionales. Estas zonas multifuncionales son zonas donde se realiza una explotación sostenible de los recursos naturales, junto con mantenimiento adecuado o restauración ecológica de boa parte dos servicios dos ecosistemas. Estas zonas se dividen a su vez en zonas multifuncionales para la producción agroforestal sostenible y zonas de mitigación al cambio climático y adaptación al cambio climático. Estas zonas se han definido mediante unos algoritmos, se han hecho estudios de territorio para escala autonómica y se han definido una estrategia de vale. Y después entramos en los elementos urbanos, que son, digamos que son la jurisdicción de las entidades locales, definir sus elementos urbanos para su infraestructura verde local. Vuelvo a repetir, proyectos como Sarsarela o Vinca son los que definirían estos elementos a este nivel. Tenemos una gran cantidad de elementos urbanos, arbolado urbano, cubiertas, muros, zonas agrícolas periurbanas, etc. Hay un abanico enorme, de los cuales veréis que después, más adelante, nosotros para la codificación de los elementos urbanos de Santiago nos hemos agrupado para hacerlo, que sea logísticamente viable. Estos son los elementos urbanos, básicamente, desde huertos urbanos, parques, jardines, vías verdes y obviamente corredores ecológicos que estén en el. Y después tenemos, por último, otros elementos que fueron los que estuvimos hablando un poco antes, tanto zonas de bioremediación, zonas de sistemas de drenaje urbano, etc. O pasos de fauna. En este caso, que os quería poner este ejemplo, esto sería un elemento que se implementó en el encordo de Cebre, es un paso de fauna para evitar los atropellos de fauna. Esto también sería esto es una medida de infraestructura verde que mejora la ecología. Bueno, y fue, de hecho, ya recibió un premio a esta medida. Bien, entonces vemos que a nivel autonómico tenemos esta definición de elementos. En este caso, como dato, hay un 46% del territorio aproximadamente que está incluido dentro de esas zonas núcleos, corredores, amortiguamiento o multifuncionales. Bien, ahora voy a ir un poco más al grano, digamos, de cómo hemos adaptado toda esta parte de todo lo jurídico anterior a la estrategia local. Bien, para esta estrategia local, antes os hablé de un documento de bases científico-técnicas, un documento de bases científico-técnicas a nivel autonómico y nacional. Entonces, nuestra estrategia local también tiene una parte importante de diagnóstico. También se está preparando ese documento de bases científico-técnicas, que es mucho más extenso, y en la estrategia, pues en este caso, llevamos un resumen de esto. Para el diagnóstico, pues hemos hecho una organización territorial del municipio de Santiago, hemos visto también diferentes bases de datos y mapas de coberturas, como puede ser el mapa de Corine del año 2018. Hemos visto también en la organización territorial mapas de tráfico, todo el sistema de conexión de la ciudad. Hemos también compendiado y hecho un conjunto para tener todo, digamos, en el mismo sitio de lo que tiene que ver con la geodiversidad de todo el territorio municipal, de la litología. Hemos hecho un diagnóstico de la biogeografía y bioclimatología de Santiago, que obviamente, como vimos antes, esto nos va a afectar dónde estamos, para también las medidas que tenemos que tomar para efectos de mitigación de la calor urbana, etc. Hemos hecho un estudio y un compendio de la hidrografía del municipio y hemos también hecho
un compendio de todas las bases de datos de biodiversidad que hay presentes en las cuadrículas en las cuales está comprendido el territorio de Santiago. En ello pues, tenemos listas de especies y todo un diagnóstico detallado y una discusión científica sobre eso. A mayores, lo que se ha realizado es una cartografía ambiental del municipio de Santiago, basándose en ortofotos de imágenes satelitales, en las cuales se ha hecho toda una delimitación de grandes grupos de unidades ambientales desde un punto de vista fino, teselando pequeñas áreas. A partir de todo este teselado es el que a nosotros nos da la información para ver cómo está actualmente la situación del territorio de Santiago y podemos hacer mapas para después tomar decisiones e intentar hacer líneas de actuación. Vale, a partir de todo ese teselado, pues tenemos teselado, podemos hacer mapas de grandes unidades ambientales, podemos ver el estado de las plantaciones que hay en el territorio municipal, que es lo que vemos aquí en violeta. Podemos ver dónde están todos los ecosistemas del municipio, ver dónde están las zonas urbanas, insisto, todo esto va a tener que ver en la toma de decisiones posteriores. Y también una cosa muy importante es ver dónde están las áreas naturales y semi-naturales de nuestro municipio. También pues, podemos ver con esto, hacer diagnóstico del territorio y ver el grado de naturalidad de nuestro territorio. En este caso, pues vemos que más de la mitad, como veis aquí, más de la mitad del territorio del total municipal está cubierto por áreas grises, especies exóticas o terrenos degradados. Y la zona de áreas semi-naturales y naturales es un poco menos de la mitad. Bien. A mayores también hemos realizado un estudio de concretas suelos de Compostela, utilizando pues, 17 puntos más altos, y lo que vemos en este tipo de mapas es la zona verde, es la que no son zonas visibles, y las zonas rojas son zonas, pues, por topografía del terreno, que eran más escondidas. Eso puede dar también idea de dónde implementar infraestructuras en el futuro. Vale. Y por último, todo este teselado nos da pie al estudio de servicios ecosistémicos. No sé si habéis escuchado más veces la palabra de servicios ecosistémicos. Esto de una manera bastante por casa, es cómo la naturaleza nos provee a nosotros de servicios y eso lo podemos, contabilizar. Hemos utilizado obviamente estas tablas no son para ver, simplemente son muchísimas categorías de valores que hemos adaptado del CITES, que es lo adaptado a servicios, lo estándar de servicios ecosistémicos, los hemos adaptado al territorio nacional y hemos conseguido también mapas de servicios ecosistémicos. En este caso vemos que el rojo es niveles bajos de biodiversidad, obviamente coinciden con las áreas grises, con las áreas urbanizadas, y tenemos zonas nivel bajo, nivel medio y nivel alto de provisión de servicios ecosistémicos. Las áreas naturales son las que más servicios ecosistémicos tienen, porque son las zonas obviamente mejores. A mayores hemos hecho un diagnóstico de la demografía de Santiago, tanto de la población como renta, estoy poniendo aquí unos ejemplos, rentas, estudios, etc. Y después, para la elaboración y el diagnóstico a más detalle de la infraestructura, de la estrategia local, nos hemos empapado un poco de las estrategias que son punteras a nivel mundial, europeo, y nos basamos en este ejemplo de esta estrategia de infraestructura verde de la comarca del Ruhr, en Alemania, que es un territorio que, salvando las distancias, es parecido a Santiago, ¿no? Es una zona en la que se combinan ecosistemas, plantaciones y ciudades que no son excesivamente grandes. Para todo nuestro diagnóstico, pues obviamente estamos en Santiago de Compostela, son 28 parroquias, 27 rurales y lo que es la parroquia central, con una superficie de 220.000, 650.000 urbanizados y una población de casi 100.000 habitantes. Para la hora de hacer nuestra infraestructura verde tuvimos que recurrir a una sectorización, basándose también un poco en cómo hacen esta sectorización esta gente de allí. Entonces, hemos dado unos códigos de referencias a nuestras parroquias y dentro de la parroquia urbana de Santiago hemos definido unos sectores que podéis ver ahí. Son
20 sectores. Para que esta sectorización de 20 sectores es una cosa virtual nuestra que no tiene implicaciones en absolutamente nada más que diagnosticar el estado de zonas. ¿Cómo hemos hecho esta sectorización? Pues, por ejemplo, este sería el sector central, donde está la catedral, y utilizamos los grandes vías de comunicación, casas principales, para definir sectores, porque obviamente que a lo mejor cada sector tiene unas u otras necesidades. Por ejemplo, obviamente sabemos que aquí la infraestructura verde a implementar es un casco histórico, UNESCO, y no vamos a ponernos a hacer a lo mejor fachadas verdes, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero a lo mejor en la zona del ensanche ya cobra más sentido. Por eso hemos hecho esta sectorización. Vale. Y a mayores nosotros hemos hecho la propuesta de elementos para Santiago. Bueno, primero de nada, la propuesta de elementos deriva de lo que está regulado o escrito en la estrategia gallega, que como dije antes es ley, está aprobada. En este caso, esto sería un mapa de los elementos de infraestructura verde a nivel regional para el territorio de Santiago, en el que vemos que tenemos pues, tanto zonas núcleo, que son estas zonas rojas, corredores fluviales, y lo verdes son zonas Esto que veis aquí es la clasificación de elementos de infraestructura verde propuesta en la estrategia gallega. En las estrategias locales, esto digamos que son las líneas importantes, y después para las cuestiones territoriales específicas se pueden hacer adaptaciones. En este caso, lo que es, digamos, competencia de las estrategias locales o regionales serían mayoritariamente los elementos urbanos, y las áreas provinciales también se pueden definir corredores. Para este caso, con la estrategia de Santiago, hemos hecho una redistribución de, por ejemplo, las áreas verdes. Como veis aquí, pues definimos jardines formales e informales, y, por ejemplo, también tenemos los jardines claustrales. Estamos en una zona histórica, tiene jardines claustrales, y creemos que es necesario tenerlos en cuenta. Y aquí, por ejemplo, vemos con estos puntos cuáles son definidos ya por cada estrategia, por la región, por la autonómica, y lo que puede definir estos elementos o proponer estos elementos en la estrategia local. Vale, empezando un poco por las áreas provinciales, nosotros hemos definido en esta propuesta inicial dos espacios, la selva negra y el jardín botánico, que se encuentran en esta parte de la ciudad. Aquí, digamos, por situarnos, esto sería la catedral. Bien, en este caso, esta sería la selva negra, son 220 hectáreas, que podemos definir como un estado natural adecuado para definirlo como zona pronuclear. Por otro lado, es un terreno municipal, no es privado, por lo tanto, se da una facilidad a la hora de poder, digamos, gestionar. Por otro lado, tenemos el jardín botánico, que es de propiedad del consorcio de la ciudad de Santiago, que está cedido a la Universidad de Santiago. Vale, este espacio va a ser objetivo de una actuación del proyecto que comentará mi compañero Luis cuanto antes, porque voy a hacer. Vale, el jardín botánico se llama jardín botánico, luego es un área natural que tiene, está paralela al río Sarela, tiene una vía verde y, bueno, digamos, bosques naturales y naturales en buen estado. Aunque también tiene ciertas problemáticas que son las que se van a atajar en las actuaciones del proyecto de Sarela. Por otro lado, hemos definido este corredor río. Las estrategias locales pueden definir corredores ríos que no estén incluidos, o sea, de menor nivel de orden que la estrategia autonómica. En este caso, esta es nuestra proposición, sería este. ¿Bien? Y después, por otro lado, hemos listado todos los áreas verdes, jardines, etcétera, de todo el municipio, dándoles sus codificaciones y haciendo una diagnosis territorial por parroquias de qué elementos y qué elementos no. Pues como veis aquí, la parroquia urbana de Santiago pues tiene todos los elementos, pero bueno, en este caso hay otras parroquias que no tienen algunos elementos. Vale.
para hacer la diagnosis territorial, para ver hacia dónde tenemos que ir mejoras de infraestructura verde específicas y concretas del territorio. Vale, por ejemplo, áreas verdes, un detalle de áreas verdes, cómo se distribuyen, y hemos hecho toda una codificación, bueno, se me olvidó decir, toda esta codificación está apoyada en sistemas de información geográfica con capas y, digamos, que supongo, dado como dispone también la gallega, esto va a tener que pasar a una base de datos y ser pasar a una base de datos de la Xunta, y esto en principio se haría como la idea de la estrategia nacional es tener un visor cartográfico de infraestructura verde a nivel nacional donde tanto todas las comunidades vuelven todos esos datos para todo el tema de la multiscalabilidad y tenerlo todo en principio pensado desde una visión más general, no solo la concreta. Vale, por ejemplo, tenemos en este caso los jardines formales, son los jardines que tenemos formales, que normalmente suelen ser como una plaza central de la que emanan normalmente cuatro ejes con este tipo de vegetación, estos parceles en manera dispuestas vamos a ver, geométricamente. Gracias, Luis. Por otro lado tenemos los jardines informales, como puede ser la Alameda. Bueno, estos normalmente en Santiago son jardines históricos, llevan mucho tiempo y también se le da una consideración especial. Después tenemos los jardines informales, como en este caso la Alameda, o tenemos este tipo de jardines informales, como esto es el barrio a la parte de Pontevedra. Y después os puse ahí, eso es un nuevo jardín, entre comillas, que está en la parte de la estación intermodal, que bueno, como vimos antes, pues esto no es ahora mismo una solución de infraestructura verde de las más adecuadas. Vale, entonces bueno, también eso tendríamos que ver. Aquí podemos ver también el jardín informal de la Alameda que se conecta con la zona del campus. Después tenemos los jardines claustrales, que en el contexto de Santiago son muy importantes porque también funcionan como micro refugios climáticos, son zonas, son pequeñitas, pero tienen su función. Y se asocian tanto a estos jardines claustrales las zonas anexas. ¿Vale? En este caso, también los jardines claustrales, en este caso son formales. En este caso también podemos ver que en estos jardines claustrales también se incluiría toda la zona que va, digamos, el envoltorio verde de este tipo de edificaciones. ¿Cómo? Exacto. En este caso son las huertas de los monasterios. Sí, correcto. Bien, por otro lado tenemos los parques periurbanos, son aquellos que están en las parroquias que no es la parroquia central, o aquellos parques que están en la parroquia central, pero digamos que forman parte de ese anillo verde perimetral. En este caso, pues puse este ejemplo de la Grancha do Xesto. ¿Vale? También hemos definido los huertos públicos urbanos, que son varios en la parroquia urbana de Santiago, y estos son, por ejemplo, los que son de titularidad pública del Concello de Santiago, que están detrás del Concello. Esto, por ejemplo, una medida de infraestructura verde es, por ejemplo, aumentar el acceso a estos huertos, fomentar, definirlos, hacer prácticas sostenibles de cultivo ecológico, no sé todo esto. Aquí podemos ver una serie de fotos. Y por otro lado, hemos codificado los viales ajardinados más importantes de las vías de comunicación principales de la ciudad. ¿Por qué? Porque esto tiene un papel importante en la conectividad ecológica. Cuando tenemos viales ajardinados con función ecológica, muchas veces actualmente lo que tenemos que ir no es a una serie de árboles, sino a hacer una conectividad tanto con árboles como con lo que hay debajo, que sea un alcorque pequeño en el que salga, ¿no? Son tendencias de infraestructura verde que ya podemos ver un poco más adelante. Entonces, claro, estos viales ajardinados van a necesitar unas líneas determinadas de actuación de mejora de aquí a 2050. Vale, para mayores tenemos los gradientes vinculados al agua, que hemos listado los molinos, lavaderos, etcétera, porque aquí cumplen una función ecológica bastante importante. Ahí podemos tener, también tenemos una idea de cómo la distribución territorial por todo el concepto. Y en este caso, bueno, también este es un ejemplo de estanque, el que tenemos ahí fuera, que cumple una funcionalidad ecológica que dentro del proyecto se va a mejorar y renaturalizar como la prueba de Luis. Por otro lado, tenemos los elementos vinculados al uso público. Aquí hemos listado todas las rutas, Camino de Santiago, vías verdes, itinerarios culturales, y hemos visto las rutas principales de interés cultural. Por un lado tenemos las rutas del Camino de Santiago,
asociado, rutas definidas que tienen figuras de protección y están pues, como patrimonio por la UNESCO. Por otro lado, tenemos todo ese conjunto de sendas que tiene el concello ya definidas y vías verdes como la vía Verdes, Santiago, Tambre. Y por otro lado, como os comenté antes, hay una definición de elementos de infraestructura verde a nivel nacional en el que vemos los elementos vinculados al uso recreativo. Nosotros, en nuestro caso, en Santiago, se ha decidido no contarlos porque, en este caso, ya están dentro de otras áreas verdes, como es el caso de este área verde de Luis Pasín. Esta zona de equipamiento deportivo ya está codificada dentro de este área verde. Entonces, como tienen que los elementos vinculados al uso recreativo no tienen que listarse por listarse, codificarse por codificarse, porque lo que es la propia pista, pues servicios ecosistémicos y infraestructura verde no es básicamente lo que hay alrededor y dónde está contextualizado. Vale, y por último se han codificado los ecoelementos que, como hemos visto, son cubiertas verdes, ecolados, etc. En este caso, Santiago de cuenta con pocos, hemos puesto un sub que se va a realizar en una de las acciones y la cubierta verde que comentaba antes de la Consellería de la Junta. Vale, una de las cosas por la que se ha decidido hacer una propuesta de elementos separada de la estrategia es porque la idea de todo esto es que se vaya adaptando al conocimiento científico-técnico, a la realidad del territorio de aquí al año 2050. Ahora mismo tenemos, pues en este caso hay X ecoelementos y supongo que con las tendencias de infraestructura verde y todas las acciones que se toman se harán más y habrá que tenerlo de una manera correcta. Vale, problemáticas. Para atajar todas estas problemáticas que ya hemos visto antes de Isla de Cabrero, etcétera, etcétera, en el programa, en la estrategia hay un programa de acciones, en este caso con 5 líneas de actuación, en las que cada actuación tiene unos objetivos y unas acciones a desarrollar con actividades previstas, acciones implicadas, etcétera. Todo esto en línea de soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en infraestructura. Como ya aquí voy a pasar rápidamente para no extenderme mucho, lo que estamos hablando es todas las líneas de actuación van a tener que ver para las problemáticas que se han comentado en las sesiones anteriores, la de carga urbana. Una muy importante que no se comentó de manera transversal sería esta pérdida de biodiversidad a la que estamos sometidos, sobre todo en la presencia de especies exóticas, como la cordillera. Esto lo conocemos todos y bueno, tiene las problemáticas asociadas que les sabes. Hablo de esta especie exótica, pero también podemos hablar de otras especies que no tienen que ser vegetales, como este bichito, que es el picudo, que si dais una vuelta por Galicia, veis cómo está acabando con las palmeras. Pues especies exóticas tienen problemáticas tanto vegetales como animales, y la infraestructura verde pues, también tiene que ayudar a mitigar o a reducir o a renaturalizar las zonas afectadas por estas, con idea de tener el sitio ideal. Soluciones. Las soluciones que están, vamos a ver, la infraestructura verde aplica soluciones que están definidas en los marcos de renaturalización de infraestructura verde europea, nacional y gallega, que tienen que ver con la restauración ecológica. La estrategia de infraestructura verde de Santiago también contempla las áreas prioritarias de restauración ecológica ya definidas en la estrategia griega, como podemos ver ahí. En este caso son los corredores río y las grandes áreas, vías de alta capacidad de comunicación. Como sabéis, o si no sabéis, tendréis una pincelada ahora, sirve de vector para la expansión de muchísimas especies exóticas como terciano invasor y subterráneo invasores. La estrategia gallega también nos define ciertos elementos y áreas que pueden ser susceptibles de naturalización dentro de la escala subregional. Nosotros, se ha decidido tener en cuenta estas 7 áreas generales de restauración que proponen medidas adecuadas a cada uno, que básicamente son áreas núcleas, nucleares, corredores ecológicos, campos rurales humedales, áreas verdes, zonas urbanas, zonas rurales y áreas grises vinculadas a las infraestructuras lineales. Por ejemplo, las zonas urbanas, las zonas rurales, urbanas, las líneas que se buscan es pues, aumentar
fomentar a biodiversidade urbana, aplicación de solucións basadas en naturaleza, todo isto que mitigación de efecto de calor, y obviamente estas medidas tienen que ser diferentes a las parroquias rurales donde pues, la isla de calor no está presente, y a lo mejor las medidas que tienen que ir es hacia la conservación y el fomento del bienestar de estos ecosistemas. Bien, por último, todo este tipo de soluciones son soluciones basadas en naturaleza, cosas que se comentaron anteriormente, y están sacadas de otras infraestructuras, otras estrategias o otros planes de otras ciudades, como podemos ver. Estos son ejemplos de cosas soluciones que se han hecho en otros lugares. Bien, esta imagen es lo de la comarca del Ruhr, de Alemania, que os comentaba, pues la tendencia sería a ir hacia este tipo de territorio, ¿no? Donde podamos compaginar zonas residenciales con arbolados, que estén conectados. Esto pues podría ser una vía verde conectada, que nos conecte otras zonas con otro valor natural y que a mayores nos provea de servicios ecosistémicos. Una parte de estas anotaciones pues, sería la instalación de rieles fluviales, que hablamos antes, y esta os puse esta imagen como hacia dónde se puede ir, ¿no? En este caso pues, sería una urbanización con sus corredores verdes, zonas verdes mayores que están prácticamente conectadas o muy conectadas con otros espacios naturales cercanos, etc. Esto voy a pasar. Bueno, esta sería también un detalle de Santiago de Compostela, con esta área de expansión que va quitando el espacio a los ecosistemas tradicionales para utilizar en terreno más gris en vez de más verde. Y esto pues pongo otras medidas de ejemplo que se utilizan en otros sitios, como pues aquí a lo mejor se utilizan tradicionalmente para la gestión de la vegetación desviada de tren, pues sulfatar y listo, y hay otras medidas en otros países que tienen unos valores que van solo limpiando, entre comillas, la zona que necesita el tren. Por lo tanto, con una vía del tren estamos casi haciendo un corredor ecológico, y aquí a lo mejor este paradigma que teníamos actualmente es quitándole valor ecológico a este posible corredor. Bueno, un poco la problemática de las exóticas invasoras, y bueno, esto sería una foto de Coruña, de un barrio que se podría implementar, de un barrio verde, digamos, con sus cubiertas vegetales, etc. Y aquí tengo un par de ejemplos que ya voy a pasar por alto, que vimos antes, de soluciones basadas en naturaleza, cubiertas verdes, mejora de fachadas. Obviamente, lo que decían los sectores, estas medidas no nos sirven para las constructoras. Y este es un ejemplo de hacia dónde podemos ir en un área verde, en un jardín, un área verde normal, estándar de una ciudad. Pues como veis, esto no es un espacio homogéneo en el que solo sea una pradera de césped, sino que tenemos arbolado urbano, zonas de arbustivas, senderos. Tenemos una serie de heterogeneidad que favorece toda esta biodiversidad. Y esto, bueno, jardines de lluvia, lo que comentábamos antes. Por ejemplo, esta imagen, esto es de Nueva York. Nueva York parece que es una urbe enorme, es una de las ciudades que más ha apostado por la infraestructura verde, sobre todo para la gestión de eventos extremos de lluvia, en los que hay incluso una plataforma y una web en la que están georreferenciados cada medida, cada solución para los eventos extremos de lluvia. Y con esto se pueden coger ejemplos para implementar nuestro proyecto. Vale, entonces ahora le voy a dar paso a Luis, que nos va a comentar un poco sobre las acciones dentro del proyecto Sanse Verde, y después saldremos a ver in situ lo que se va a implementar. Bien, una pregunta. ¿Cómo llegades a este proyecto? Es decir, ¿cómo se llega a elaborar esta iniciativa del Concello que contacta con el Instituto? ¿Es algo...? En este caso es la Fundación Biodiversidad,
bueno, lleva varios años haciendo una convocatoria anual de naturalización de ciudades. En este caso el Concello, con la colaboración de la Universidad, presentó una candidatura. En esa candidatura, una de las cosas que hay que hacer es la redacción de la estrategia, el plan estratégico, el documento estratégico, y a mayores lleva una parte para ejecutar y bueno, empezar a mejorar lo que será la infraestructura verde a 2050. Entonces tiene dinero tanto para la redacción como para empezar a hacer acciones de renaturalización. En este caso se consiguió y ahora se está haciendo este proyecto. Otras ciudades que tengan este tipo de proyectos es Pontevedra, ¿no? Y bueno, Galicia, Pontevedra y otras ciudades a nivel estatal, incluso también se pueden, hay otras ciudades que tienen estrategias de infraestructura verde, como comentaba antes, no están actualizadas a la normativa actual porque es muy reciente, pero lo han conseguido hacer pues, mediante proyectos LIFE. Y hay otros concellos incluso como que es bastante, digamos, es muy de referencia, el anillo verde de Vitoria-Gasteiz. Eso, si no recuerdo mal, no quiero meter la pata, pero creo que eso se ha hecho por iniciativa municipal, seguro que buscando fondos de otros sitios. Entonces, este sería el proceso en el que nosotros estamos ahora involucrados. No sé si respondí perfectamente. Bueno, como que si el Concello quiere meter una partida económica para la relación estratégica y todo eso, podrá. Tienes que pagar el privado. Exactamente. Pues estamos encantados de colaborar. Vale, ¿alguna cosilla más? Si no, después también podemos conversar. Espero que nos haya servido un poquito de algo. Vale, gracias. Pues o proxectos de interesar esa área, por máis de a redacción da estrategia de infraestructura verde, contempla unha serie de accións piloto para implementar a filosofía esta da infraestructura verde. O objetivo do proxecto é a redacción desta estrategia e, ademais, actuar nestas áreas piloto realizando accións de naturalización no entorno urbano, aplicando solucións baseadas na natureza. Incrementando a urbanización, potenciando a restauración e a cualificación ambiental, incrementando a biodiversidade e favorecer a recuperación do ciclo natural da agua. Imos ver a localización destas áreas, que son 5 áreas, unha área estrictamente urbana, 2 parques urbanos e 2 parques periurbanos. A área urbana se trata do barrio de Pontevedrina, que é aquí localizado, que ten unha problemática, a súa principal problemática é que é prácticamente unha área gris, con un intenso tráfico e moi pouco espacio de parque. Aquí ves pues, que como ves prácticamente todo gris e con un problema de illa de calor e unha disminución da calidade de vida. E o tráfico pues, influye tamén na calidade de vida con os ruidos. Os parques urbanos onde imos actuar, non vedes este parque de aquí, onde está a rua, está aquí ao lado, o que imos visitar despois. En ambos casos, en estes casos se trata pues, de parques onde predominan, como vedes aí, as áreas de césped, que requieren un alto mantemento e a parte
dentro deste mantemento se incluen os desbrozos continuados que o que fan é favorecer a difusión das especies invasoras. Neste caso, ademais, temos este lago artificial. Aquí vedes aí unhas fotos en un sitio. E outro parque urbano, se trata do Parque da Lagoa de Cortes, que é un parque tamén, en realidad, un dominio de áreas de céspede, con algunas problemáticas, e a presencia dunha lagoa que non se sabe moi ben a súa origen. Probablemente, fora coa realización desta obra que vedes aí, que a vía do tren, quedou bloqueado o acceso das aguas deste val que iban cara ao río Sar, e produciuse esa acumulación de agua e arriba a lagoa que ten bastante naturalidade. Aquí tedes unha foto da lagoa e tedes tamén que hai bastantes invasoras e incluso hai unha zona que ten un uso así descontrolado porque a xente aparca aí sin ningún tipo de control. Aos parques periurbanos, un deles é o Xardín Botánico, que falou antes Diego, que vai ser vai ser proposto nunha área pronuclear, e nestes parques periurbanos se caracterizan por a presencia de hábitats naturais ou seminaturais. Neste caso, aí está o corredor do río Saero, que ten o propio cauce do río, é unha zona de inundación con un bosque de ribera. Logo hai unhas manchas de carballeira asociadas a este corredor, basicamente, e unhas antigas parcelas onde está abandonada a actividade agrícola, pero siguen tendo, basicamente, unhas praderas seminaturais. Aquí vedes algunhas fotografías. Este está localizado este o campus universitario, está localizado de aí atrás. En principio era unha parcela que comprou o Consorcio de Santiago para donar á Universidade de Santiago para facer o Xardín Botánico, pero foi un proxecto que quedou abandonado por cuestións basicamente económicas. A segunda parque periurbano que se vai actuar é o Monte Viso, que é unha zona con uns materiais xeolóxicos bastante particulares e uns solos que terminan con solos esqueléticos que determinan que os hábitats naturais é unha zona onde nunca se cultivou ni nada por esa problemática que teñen eses solos. Son solos ultrabásicos que teñen problemas de toxicidade para as plantas e entón é moi pouca vegetación que é capaz de sobrevivir aí. Entón, está en un estado bastante de conservación e o que predomina son, aquí vedes algunos aspectos así do monte, que son matogueiras secas, heroais, o afloramento rochosos, o que predomina. É unha área que está bastante ben conservada. En tanto, agora imos ver as problemáticas que atopamos en cada un destes espacios, en global, non imos mirar un espacio por espacio, sino as problemáticas que hai nas áreas urbanas, o predominio das zonas grises e o tráfico rodado, os pavimentos impermeables e os problemas de escorrentía que conlevan, poucas zonas de sombra, como problemática que falamos antes de nada de de calor, agora están uns acordes mínimos que incluso está levantando os pavimentos porque non teñen espazo para entrar as raíces. Tamén a presencia de especies exóticas invasoras, ven árboles plantados como ornamentais, arbustos e herbáceas arbustos que crecen de maneira espontánea, como estas plantas de cortadera, e hai un descampado que hai na zona, ou os propios alcorques, que son unha zona de difusión de herbáceas invasoras. Aquí tedes un asarrenamento que existe nesta zona, e onde vedes unhas acacias aí que están medrando de semente das acacias que están plantadas encima, están favorecendo a súa difusión,
e unha especie de exótica invasora tamén que foi plantada como ornamental. Vedes aquí este exemplo, que é esa zona que seguía antes, que é un talúo, que hai unha parte aquí do barrio, que é casi a zona verde máis amplia que hai, e pois hai unha plantación aí de arbustos e herbáceas, que hai 25 especies exóticas, 3 delas invasoras, e únicamente 2 especies nativas. Entón, as cousas que hai que ver. As problemáticas nestes barrios urbanos tamén é o predominio das zonas de pradera, que é o jardín de césped, que ten todos os problemas de alto mantenimiento que coñecemos todos, e os desbroces que favorecen a expansión e a difusión das especies exóticas invasoras. Tamén outro problemático son as especies invasoras fomentadas ou as espontáneas que crecen e se difunden por estes espacios. Aquí tedes algunos exemplos, como está a praderia aquí na Agua de Cornes ou unha ribera do río Corvo, como recorrer ahora, que hai unha serie de especies invasoras ou exóticas plantadas na ribera do río. Ademais, temos estes problemas de regulación do uso público, como este peche metálico que está alrededor da lagoa, para impedir o acceso a ela, pero sin embargo tamén impide o acceso á fauna, e esta zona de aparcamento que comentábamos antes, que está sin controlar. Nos parques periurbanos, pois a problemática, as invasoras sempre son un problema en todos os espacios urbanos. Neste caso, se un corredor fluvial, pois, o corredor, aparte de actuar como conexión entre espacios e para as especies, tamén é un corredor para as especies invasoras. Como ves aquí, esta estancia está en un nivel de invasión brutal. Además, como transcurre unha ruta paralela ao río, pues tamén se realizan labores de desbroce que o que fan é distribuir os propágulos destas especies e van fomentando tamén a súa invasión. No Xardín Botánico tamén temos unha serie de arbóreas invasoras que están fundamentalmente por o perímetro porque están en contacto con outras zonas jardinadas onde hai plantacións de acacias que tiran as súas sementes no espacio do xardín e van medrando aquí estas especies. Temos tamén estas parcelas que están abandonadas e todo o espazo rural que se están perdendo todos os usos tradicionais. E no Montemixo o principal problema que temos é unha falta de regulación dos usos e todos a xente camina por onde va aparecendo, nos van caminando por encima dos outros, aparecen todos estes senderos que están creando unha fragmentación no hábitat este de Portugueira. Además, tamén hai nos caminos de acceso algúns problemas con especies invasoras, como garitos que ves aí, ou algúnas herbáceas que están manteniendo tamén por el pisoteo. En cuanto ahora as tarefas de protección que se proponen para estes espacios, no caso do barrio de Montepedriña se vai eliminar uns carrís de tráfico e crear zonas de preferencia biológica, onde o tráfico tiene que ser a unha escasa velocidade, crear zonas de estancia ou zonas con pavimentos, esa zona central vai ser un pavimento permeable. Tamén os pavimentos se van a instalar tanto nas bandas de rodadura como asfaltos permeables, como nas ricarrúas, con solucións máis clásicas. Tamén se van a instalar estes sistemas de drenaxe sostible que falábamos, miramos que se incluyen aí, por exemplo, a infraestructura verde.
vais facer un control manual das especies exóticas invasoras, tanto arbóreas como arbustivas, das especies, no caso das especies arbóreas se sustituirá por especies autóctonas, e despois se van sustituir os alcorques para alcorques vivos, que son máis que un pequeno espazo, unha banda onde se van plantando as árvores, como arbustos, baixo, herbáceas. E en canto ás áreas de céspede, as solucións que se propoñen son a creación de áreas no entorno con bandas, onde se sementan especies herbáceas autóctonas e se van deixar de cruzarse. Cruzarán igual unha vez ao ano despois da floración. Florecen, fructifican, sueltan as súas sementes para ir para fomentar a difusión das especies autóctonas e despois faise unha única volta despois da actividade. Ao ter un maior tamaño, pois, como decían, tamén actúan como refugios para a fauna, para muitos insectos, mamíferos, poden botar aí un espacio de refugio frente ás zonas de pradera onde non teñen refugiadas en alimentadas. Nestas zonas tamén se van plantar zonas de bosquetes, con este método Miyawaki, que consiste en plantar moitas árboles moi pequenas e moi alta densidade, e co paso do tempo en general, unhas van quedando por encima das outras e van sobrevivindo unhas e outras van quedando por detrás, chegando a un bosquete. Tamén se vai realizar en todos os espacios un control das especies exóticas invasoras, en seguido manual, e no caso de especies arbustivas ou arbóreas, sustituídas por especies autóctonas. Tamén dentro da proposta inclúe a naturalización de estas duas masas de auga que están dentro do proxecto, que é a lagoa de Cornes e a lagoa do Pintorio, que é esta que temos aquí ao lado. En canto a lagoa de Cornes, pois se van a eliminar as especies exóticas que hai no litoral da lagoa, quitar este peche metálico, sustituído por unhas plantacións de salgueiros que fan cierta barrera para as mascotas que non van a acceder á auga para molestar as aves que están na lagoa. Tamén se vai facer un pequeno observatorio na parte alta que dá contra a rúa para poder observar a lagoa, que a xente que pasa por aí desa lagoa, e se vai reforzar a presencia de especies nativas no litoral da lagoa. Na auditorio, que xa é un espazo artificial, pues vanse a cometer unha serie de melloras que vienen en mellor con máis detalle fora, pero que basicamente deben consistir na eliminación das especies exóticas invasoras e a modificación do litoral para ter unha maior no litoral da lagoa en medio vertical e non hai unha transición entre o medio terrestre e o acuático. Entón, se pretende ter unha maior diversidade de hábitat e sin maior diversidade de especies. E tamén van a plantar especies acuáticas autóctonas que se están reproducindo a partir de especies naturales que foron recollidas aquí na lagoa de Sobrado para introducir aquí nenúfares e tantas variedades autóctonas. No salido botánico van a eliminar estas especies acuáticas invasoras, utilizando sempre en todo caso documentos manuais, e se vai facer un reforzo das especies arbóreas autóctonas tanto no redor, nas zonas de claro do bosque, e claro, na zona de carreira onde está máis clareada. E tamén se vai realizar recuperar as actividades agrícolas das parcelas estas, realizando unha plantación de fruiteiras, entregando variedades tradicionais da comarca de Santiago. Se pretende que con este horto de fruiteiras teña unha función educativa e divulgativa das variedades tradicionais, fomentar a
presencia de polinizadores, pueden servir de alimento tanto para fauna como si vaya muy bueno, pues tienen una fruta de echar. También se van a instalar paneles informativos también sobre este tema das variedades tradicionais e crear unha rede de sendeiros onde a xente poda transitar. No Monteviso, para realizar ese control das outras invasoras, tamén crear os documentos manuais e vai instalar cartelería informativa e controles de acceso aos principais sendeiros que están creados para que a xente non siga pisoteando. En todos os casos, en todas as zonas, van a instalar refugios de fauna para reforzar e para dar cobertura ás especies de diferentes especies, como son áreas de rochedos, onde van a refugios anfibios, reptiles ou insectos, caixas de para aves, caixas de para morcegos ou teias. Se quede desmontar algo, se quede instalando fora, o que quieras.